Pero bueno, todavía tenemos normas, ¿no? Así que hay tiempo para recuperar. El tema que nos ocupa hoy se llama, es otro microorganismo que es parte de las enterobacterias que se llaman Shigella. Algunos dicen Shigella. Shigella para la mayoría, no Shigella. Lo que produce en el cuadro se llama Shigellófis. Como dice ahí, infección gastrointestinal que está causada por una bacteria gram negativa, donde vive el intestino. El género otra vez es Shigella. Y nos vamos a acordar de esas especies, las cuatro principales, son Neri, Boidi. La disenteria, que si bien está en la lista abajo, es la que tiene mayor prevalencia. Por sus características, la infección es, como dice, contagiosa, el mecanismo es fecal-oral, es decir, todo aquello que se vaya a contaminar con heces fecales es susceptible de transportar a las Shigella, ¿no es cierto? Si encima le sumamos a eso la mala manipulación de alimentos, manos contaminadas, al comer o al servir, pasa nuestro medio, ¿no es cierto? La señora que nos vende a veces muy rica su comida, su empanada, pero con la misma con la que toma una para alcanzarnos, agarra el dinero, y eso es una mala práctica. Luego, ¿qué otros mecanismos pueden haber? Esto del uso insuficiente del cloro, o en grupos más reducidos, hasta el sexo oral anal, que tiene que ver más con algunos riesgos en cuanto a procesos infecciosos. Taxonómicamente, entonces, es el dominio, bacteria, el filum, la clase, el orden enterobacteriales o enterobacterales en algunos, la familia, por ejemplo, es una enterobacteriácea, el género sigue. Y las especies que son de interés, ahí sí, por eso está con grupos, ¿no? A, B, C y D, de acuerdo a las especies que tienen preponderancia. Disenteria, Flexneri, Boidi, Soneri. Vamos a ver eso más adelante. Recordaré eso, su morfología. Bacilos cortos, gram negativos, que no se agrupan, no se sueltos. Son anaerobios facultativos, es decir, se pueden acomodar, viven en el intestino donde hay poco oxígeno. Pero también cuando contaminan muchos materiales pueden sobrevivir, se acomodan, se adaptan. Su tamaño es relativamente pequeño, no se mueven, no tienen flagelos importantes, tampoco producen esporas ni cápsulas. Es así como se los ve. ¿A qué se parece? A ver. A un chisito, ¿no? Medio rosado, ¿sí? ¿Por qué? Porque gram negativo. Se lo va a tener, si lo teñimos con gram, vamos a verlo de ese color rosado, para que no nos olvidemos de cómo había sido Shigella. Que es importante, les decía, como causante de procesos infecciosos. Las diarreas muchas veces están causadas por esta Shigella, ¿no? Variación antes, los grupos otra vez, la más importante, les decía, disenteria. Si quieren torcer la boca, no Shigella disenteria, vamos a decir, no hace falta hablar así. Disenteria, leemos, es A, es como una E, no sé acaso, ¿ya? Entonces, tiene varios serotipos. Ahí ya se diferencia cuando queremos diferenciar especies para que entiendan cómo hay pruebas bioquímicas, como en este caso la fermentación del manitol, que es negativa para la especie, la primera, para el grupo A, pero es positiva para las otras. Eso ya nos orienta cuando hacemos diagnóstico microbiológico, ¿ya? Como dice abajo, sigue la disenteria, es la que causa un cuadro clínico más grave, se llama disentería. En parasitología también escuchan ese nombre de disentería, ¿se acuerdan? Sí. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Por qué parásito? ¿Cómo que ascas? Las ascas provoca disentería. Ya provoca mala absorción. ¿Por qué? Tampoco, nada. Vamos a criticar a los parásitos. Es un cuadro importante y epidemiológicamente tiene su propia connotación. ¿Qué le van a transmitir a la población ustedes?
Ustedes tienen que enseñarles las cosas. ¿Para qué? Para que se cuide, para que evite, para que no manipule mal sus alimentos, etc. Parte de la labor de enfermería es esa. Pero si no está clara la figura, ¿quiénes van a enseñar o comentar, transmitir? Amebas. La disentería amebiana. En cambio acá se llama disentería basilar. ¿De acuerdo? Que se parecen, sí, vamos a ver la connotación. Entonces, ¿quién provoca la disentería basilar o bacteriana? Shigella. ¿Quién provoca la disentería mediana? ¿Qué se llama el parásito? No, ¿Qué se llama? ¿Ya han visto eso? Empieza con qué. ¿Quién quiere hablar? Un corrillo no se entiende nada. ¿Verdad? Eso, principalmente en tabela histórica. Y eventualmente puede haber disentería por Balantidium, polio, otro parásito. Ya, a nosotros nos interesa eso. Otra vez hablamos de varios serogrupos para disentería. La diferencia en cuanto al anterior cuadro, aquí hay menos serotipos. Lo importante es que nos acordemos tiene varios, ¿de acuerdo? Hablamos primero de esta Shigella disenteria. El serotipo A, hemos dicho, del subgrupo A. Otra vez no hay esporas, fermenta glucosa, no lactosa, o sea, son azúcares, vemos fermenta todos. Y que se caracteriza por producir una toxina. Esa es la que provoca la disentería, provoca el cuadro diarreico. ¿Ya? Esa toxina, ¿qué significa termolabio? Que con calor se puede eliminar. La cocción de alimentos adecuada puede eliminar toxinas, entre ellas la toxina de la Shigella, disenteria. Habría sido importante el cocer los alimentos, ¿no es cierto? En cambio, la otra especie de Shigella, esta Shigella boidi, no por el investigador que la describió y en base, en honor a él le ha puesto su nombre, su apellido, perdón. Entonces, predominan en ciertos lugares, aunque el número no es importante. Luego, la otra especie de Shigella, Flexneri, otra vez hemos visto hace datos serotipos en el grupo B, también provoca diarrea, pero no en un cuadro tan serio como la Shigella disenteria. Y el otro, dice el principal patógeno, sí, en cuanto a número. Sin embargo, la diarrea que causa Shigella sovei no es muy importante, ¿ya? Para diferenciar de las otras, igual la única que fermenta la lactosa. ¿Cómo causan el daño en la virulencia? Primero, produciendo unas proteínas que se llaman adhesinas. Y el nombre nos dice, si se llaman adhesinas, ¿para qué servirá? Para fijarse a las células del intestino, a los enterocitos. También producen plásmidos, ¿han escuchado de eso? ¿Para qué sirven estos plásmidos? Para provocar, por ejemplo, resistencia a los antibacterianos, y en otros casos le dan características al bacilo como para que facilite su ingreso a la célula hospedadora. Aparte de esas adhesinas, lo que les decía, va a haber endotoxinas que evitan la mucosa intestinal y exotoxinas, que es la que decíamos hace rato, ¿no? Toxinas que producen diarrea, que inhiben la absorción de líquidos, azúcares, aminoácidos, incluso actuar como neurotoxina, que en casos severos puede causar problemas más serios como meningitis y el cólera. ¿Cómo se da la invasión? Un cuadro donde la Shigella, con esas adhesinas, se va a fijar, se introduce en las células y es capaz de modificar a la célula para que ésta más bien le ayude a, a proliferar, de tal manera que se introduce debajo del epitelio y ahí es donde se van a producir mayor número, mayores ejemplares del bacilo, que se liberan y otra vez siguen. En eso pueden eludir la acción de unos elementos que hay junto con los enterocitos, como son los macrófagos, que los van a eliminar en parte, pero en parte también no va a ser suficiente para detener la infección. ¿De acuerdo? Tiene algunas particularidades, que puede resistir primero a los ácidos gástricos. Puede resistir la acción de las sales biliares, que actúan como antibacterianos, no importante, pero tienen efecto. Y por eso es que llegan hasta el colon, y es donde van a colonizar las células, allá en el esquema de los enterocitos, de las células del intestino grueso, ¿de acuerdo? Con el esquema que hace rato hablamos.
Hay especialmente un plasmido de virulencia, dice, que le va a permitir eso, facilitar producción de más proteínas, más adhesinas, invasinas, algunas que no solo le ayudan a fijarse a la célula, sino a irla horadando para que se pueda ingresar, facilitan su diseminación entre las células, lo que hemos visto en el cuadro, ¿cierto? La disentería va a ser el resultado de la lesión, de la destrucción de esas células epiteliales. No es unas cuantas, son muchas, sobre todo a nivel del ciego y el recto. A eso le sumamos la presencia de esa endotoxina y la toxina Shiga, la exotoxina. Esas van a incrementar ese efecto para que se lesionen las células intestinales y se producen verdaderas úlceras, heridas. Esas heridas sangran, se estimula la producción de moco. ¿Y la disentería qué es? La presencia de diarrea con deposiciones que se acompañan de moco y sangre, ¿no? Las amebas producen por otro mecanismo el daño similar, ¿de acuerdo? Tiene que ver en eso también una toxina que se llama verotoxina, ¿no? Similar a verotoxina de un otro organismo que es la Escherichia coli. En casos extremos se puede producir este síndrome urémico hemolítico. No es tan frecuente con Shigella, pero puede. Lo importante es recordar que producto de ese daño, decimos, la Shigella es invasiva, invade su intestino, invade el mucosa intestinal, provoca el daño, no solo el intestino grueso, también el intestino delgado, y al alterar el peristaltismo, la motilidad, la absorción de líquidos, etc., pues van a causar esas deposiciones, esos despeños con moco y sangre. Que es importante la pérdida de líquidos, ¿cierto? Si el ciclo se va a repetir con invasión de nuevos enterocitos, hasta se pueden provocar abscesos, y eso ha de aumentar el cuadro, va a agravar el cuadro. ¿Qué es lo principal? La incubación, que más o menos se da entre 1,5 a 3 días, 36 a 72 horas. Que hoy nos hemos quedado a clase, el doctor nos exige estar puntuales, entonces hemos comido cualquier cosita por ahí, no hemos tenido cuidado, estamos hoy a miércoles, 72 horas para el sábado ya podemos tener problemas, o el viernes, ¿no es cierto? 36 a 72 horas, día y medio a 3 días. ¿Y cómo se va a presentar? Principalmente la diarrea, de tipo acuosa, puede acompañarse luego de fiebre, porque al ser invasiva entra en contacto con la circulación. La diarrea acuosa frecuente que provoca alteraciones en el movimiento del intestino. El tenesmo, el flujo del tenesmo es la sensación de querer defecar cuando ya hemos vaciado la ampolla rectal, o hacer más esfuerzo, como el organismo supusiera que todavía hay control. Pueden haber náuseas, vómitos eventualmente, obviamente si hay diarrea va a haber deshidratación, va a hallar mejor, va a disminuir el apetito. Y en la disentería vacilar, además de estos, van a haber cólicos, la fiebre se incrementa y lo que decíamos, una diarrea sanguinolenta con heces mucopurulentas.